En este vídeo os voy a enseñar cómo he fabricado un soporte para adaptar un caballete lateral de una Beta RR50 a mi Beta Tecno y las modificaciones que he tenido que hacer a dicho caballete para que acoplase a la perfección en la Tecno. ¡Comenzamos! Cuando compré esta moto no llevaba caballete lateral, lo cual es un fastidio, pues siempre tienes que andar buscando un árbol o una piedra para apoyarla cuando estás montando con ella. De origen y por las fotos que he podido buscar por internet de betas Tecno con caballete lateral, entiendo que este va sujeto en esta pletina del basculante mediante 4 tornillos. El diseño del soporte del caballete no sé cuál es de fábrica, pues no he encontrado ninguna foto del mismo, así que he sido autodidacta a la hora de diseñarlo. A la hora de fabricar el soporte, lo primero que hago es tomar medidas y dibujar las distintas piezas que formarán el caballete en cartón. Posteriormente las recorto. Con ayuda de un sacabocados hago 2 de los 4 agujeros por los que pasarán los tornillos que usaré para sujetar el soporte al basculante de la moto. Coloco la plantilla de cartón en el basculante y marco los 2 tornillos restantes. Y una vez repasados estos 2 agujeros con el sacabocados, así queda la plantilla. Coloco la plantilla sobre una pletina de hierro de 6 milímetros de espesor, la cual procede de un retal que tenía por casa. La marco con un rotulador y la cortamos con la radial. Por una de sus caras la pieza está un poco fea, así que la repaso con la radial y un 1000 hojas. Por último redondeamos los cantos con la ayuda de la lijadora de banda. De estas piezas vamos a necesitar 2 unidades, así que usaremos la primera como plantilla para marcar una segunda pieza. Ahora toca taladrar 4 agujeros en cada una de estas pletinas. Lo primero es marcar el centro de los mismos con ayuda del puntero y un martillo. Después nos llevamos la pletina al taladro de columna. En la primera el diámetro de los agujeros será de 8 milímetros. Estos los haremos con una broca escalonada, que para esta clase de trabajos funciona de maravilla. Como podéis ver, hago el agujero hasta la medida de 8 milímetros y después avellano ligeramente con la medida siguiente, que es 10 milímetros. Esto por ambas caras. Para hacer los agujeros de la segunda pletina simétricos a los de la primera, sujetamos una encima de la otra en el tornillo de banco y con una broca de 8, que es la medida del diámetro de los agujeros de la primera pletina, marcamos los de la segunda. Una vez marcados, haremos los agujeros con el taladro de columna. En este caso, el diámetro de los agujeros será de 6 milímetros, pues les voy a hacer rosca de métrica 7 y paso de rosca 1, y como ya os he explicado alguna vez en el canal, el diámetro de la broca con la que debemos taladrar para hacer una rosca se calcula con la fórmula métrica del tornillo menos paso de rosca del mismo igual a diámetro de la broca. Como habéis podido ver, en el primer agujero me confundo y taladro hasta 8. No pasa nada, luego nos tocará tapar el agujero con soldadura y volver a taladrar. Vamos ahora a hacer las roscas. Las empezamos con el taladro de columna, así nos aseguramos que salen rectas. Y una vez hemos empezado la rosca, soltamos el malcho del taladro y lo dejamos roscado en la pletina. Sujetamos esta en el tornillo de banco y terminamos de hacer la rosca.
Por último, comprobamos con un tornillo de métrica 7 que rosca perfectamente. Vamos ahora con la tercera y última pieza que formará el soporte del caballete lateral. Esta es una pletina de 5 cm por 10 que cortaremos primero en cartón para asegurarnos de que este es el tamaño que necesitamos. Una vez lo tenemos claro, la marcamos en un trozo de pletina de hierro de 6 mm de espesor. La cortamos con la radial. Y redondeamos las esquinas y los cantos con la lijadora de banda. Ya tenemos las tres piezas que van a formar el soporte listas, así que ha llegado el momento de unirlas. Esto lo haré sobre la moto, por lo que quito la rueda trasera de la misma para trabajar con más comodidad. Coloco las dos pletinas pequeñas en el basculante. Presento el trozo de pletina de 10 para hacerme una idea de dónde tengo que doblarlo. Para doblar la pletina usaré la prensa hidráulica y este útil que me fabriqué hace unos años. Aquí tenéis el caballete que voy a acoplar. Es de una Beta RR50 y es bastante parecido, según he visto en fotos, al que trae la Beta Tecno de serie. Nos viene con dos muelles. Sujetamos la pletina que acabamos de doblar en el tornillo de banco y posicionamos el caballete sobre esta. Marcamos el agujero del tornillo sobre el que girará. Marcamos el centro con ayuda de un granete y perforamos un agujero de 8 mm con ayuda del taladro de columna y una broca escalonada. Con ayuda de una arandela ancha marcamos el recorrido aproximado que tendrá nuestro caballete desde extendido a recogido. Y cortamos el material sobrante. Con la lijadora de banda repasamos y redondeamos la pieza. Una vez tenemos las tres piezas que formarán el caballete terminadas, es momento de unirlas. Para ello monto el caballete y las coloco sobre el basculante de la moto, ayudándonos de un sargento y una correa de rastel de bicicleta. Regulo el soldador al amperaje conveniente y doy un punto de soldadura para unir ambas piezas. Compruebo que la soldadura ha sido buena y verifico el giro del caballete. Ya sobre el tornillo del banco termino de soldar las dos piezas. Tras ajustar un poco el recorrido del caballete comiendo con el disco 1000 hojas y la radial en el soporte del mismo, aquí tenéis el recorrido definitivo que tendrá. Ahora vamos a soldar la tercera de las piezas que formarán el soporte del caballete. Colocamos arandelas entre ambas piezas para simular el grosor de la pletina donde la anclaremos en el basculante. La sujetamos en el tornillo de banco y la soldamos. El primer cordón se me ha separado a partir de la mitad. No pasa nada, limpiamos la escoria y volvemos a soldar. Este segundo ha quedado muy bien. Este trozo de pletina no aporta nada, así que lo cortamos. La repasamos con un disco 1000 hojas.
y le damos la última pasada con la lijadora de 75. Ya estamos listos para probar por primera vez cómo apoya la moto en el caballete y ver si hay que cortarle un poco o no en función de la inclinación que coja la moto. Lo primero es fijar el soporte al basculante. Después colocamos la rueda. El caballete en su soporte. Comprobamos que abre y cierra perfectamente y además podemos ver que se integra muy bien en el basculante, cosa que es muy importante en el trial, pues debe salir lo menos posible de la moto para evitar que se pueda enganchar con alguna piedra o rama en el paso de alguna zona estrecha. Bajo la moto del elevador y como podéis ver el caballete cumple su función a la perfección. La inclinación no está mal, quizás un poco escasa para ser una moto de trial. Lo que no me acaba de gustar es cómo asienta el pie del caballete en el suelo, así que lo vamos a modificar. Pero antes vamos a ubicar los puntos donde engancharemos el muelle tanto en el caballete como en su soporte. Empezamos por el caballete y lo primero es cortar el que trae de serie, pues esta ubicación no nos sirve. Repasamos la zona primero con el 1000 hojas y posteriormente afinamos con la lijadora de 75. Como enganche para el muelle vamos a aprovechar el mismo que acabamos de cortar. Lo sujetamos con un imán y lo punteamos. Para el soporte del caballete nos fabricamos uno doblando un trozo de varilla de 6. Lo sujetamos con un imán también y lo punteamos. Posteriormente doy la vuelta a la pieza y lo termino de soldar. Pero no va a durar mucho tiempo ahí, pues tras intentar colocar el muelle me doy cuenta de que la ubicación de los enganches no es la correcta. Así que toca deshacer camino y cortarlos para volver a soldarlos en el sitio correcto. Que será este en el soporte y este otro en el caballete. Ahora sí, compruebo con el muelle y la distancia y la ubicación es la correcta, con lo que puedo terminar de soldarlo. Como podéis comprobar, el muelle cumple con su cometido a la perfección. Ya os había comentado antes que lo que no me gustaba era cómo apoyaba la base del caballete en el suelo, pues no quedaba paralela a este, así que la vamos a cortar para reposicionarla. Una vez cortada, la repasamos para que tenga un buen asiento a la hora de volver a soldarla. Así, con la moto en el suelo y el caballete extendido es la mejor forma que encontré de soldarla en el sitio exacto que quería. La punteo por 3 sitios distintos y posteriormente la desmonto y la sujeto en el tornillo de banco para terminar de soldarla. Como podéis ver, la base del caballete ahora apoya totalmente paralela al suelo. Para terminar la construcción de este caballete, solo nos falta ponerle un tope con el basculante. Para ello usaremos un trozo de pletina y este taco de goma que tenía por el garaje. Tras marcar la forma del taco de goma sobre la pletina, cortamos esta con la radial y la afinamos con la lijadora de banda. Marcamos y cortamos el trozo que vamos a necesitar. Hacemos un agujero en el centro del taco de goma.
Posicionamos este sobre la pletina y marcamos dónde debemos taladrar en esta. Con el taladro de columna y una broca de 2,5 hacemos el agujero. Y pasamos un macho para hacerle la rosca de métrica 3. Por último, con ayuda de un tornillo y una arandela, fijamos el taco a la pletina. Con un permanente marcamos la zona donde debe ir soldado el tope del caballete. Lo punteamos y tras cerciorarnos que la ubicación es la correcta, repasamos la zona y procedemos con la soldadura definitiva. Aquí podéis ver cómo ha quedado. Por último, comprobamos que el tope cumple perfectamente con su cometido. Bueno amigos, pues aquí tenemos el soporte ya terminado, que ahora lo que voy a hacer es arenarlo. Arenarlo porque posteriormente lo vamos a cincar. Así que para que limpiar todos estos restos negros que tiene el hierro, estas partes negras, pues la mejor forma es arenarlo para que luego el cincado coja bien. Y con el caballete lateral pues vamos a hacer lo mismo. El caballete lateral pues obviamente negro no queda muy bien, aparte de que lo hemos soldado, lo tendría que pintar con spray y nada, no va a quedar bien. Así que lo que vamos a hacer es arenarlo también y luego cincarlo. Y ya veréis cómo lo vamos a pulir después de cincar y va a quedar con un brillo muy bueno. Así que voy a desmontar esta gomita, la gomita del tope con el basculante, y vamos a meterlo en la cabina de arenar y a pegarle un buen arenado a todo. Así es como ha quedado la pieza tras su paso por la cabina de arenar. Para conseguir el máximo brillo en el cincado, suelo repasar las piezas con el cepillo de acero latonado del esmeril, pues como alguna vez ya os he explicado en el canal, en el cincado, al igual que en la pintura, la preparación previa de las piezas es muy importante para el resultado final. También le vamos a pasar los estropajos a ambas piezas, para que, como os digo, conseguir el mejor resultado con el cincado. Empezamos por el estropajo granate, que es el más vasto de los tres que tengo. Equivaldría a una lija de grano entre 180 y 240. Estos estropajos, como otra mucha herramienta que utilizo, la podéis encontrar en la descripción de mis vídeos. Y si decidís comprar alguna y la hacéis a través del enlace de Amazon que os pongo, contribuís a la sostenibilidad de este canal, pues Amazon me da una pequeña comisión que luego me viene muy bien para comprar herramienta o material para futuros proyectos del canal. Continuamos con el granate, que equivale a una lija de entre 400 y 600. Y terminamos por el gris, que sería equivalente a una 800 o una 1000. Vamos ahora con el proceso de cincado. Aquí podéis ver todo el material que voy a utilizar. Este es el electrolito con las placas de zinc, la fuente de alimentación necesaria para dar corriente eléctrica al circuito, un recipiente con agua caliente para aclarar las piezas, el desengrasante para limpiarlas y el ácido que les aplicaremos a las piezas antes de cincarlas. El primer paso es sumergir la pieza en el desengrasante 20 segundos. Posteriormente la aclaramos en agua y la sumergimos 2 minutos en las sales ácidas. Transcurrido este tiempo, sacamos la pieza y la aclaramos en el agua. Y ya está lista para sumergirla en el tanque de chapado. El amperaje al cual cincaremos la pieza lo regularemos con la fuente de alimentación. Si este es demasiado bajo, la pieza se chapa muy lentamente y es posible que no agarre bien el zinc. Si es demasiado alto, el zinc se deposita demasiado rápido y la pieza a cincar cogerá un tono ceniza y una textura arenosa. Al final será la experiencia la que nos haga dar con el amperaje correcto para cada pieza, pero la norma es que a mayor superficie a cincar, mayor debe ser el amperaje que utilizaremos. En el caso del soporte del caballete, al final acabé cincándolo a 2,5 amperios y el caballete a unos 0,8 amperios.
Transcurridos unos 25 o 30 minutos sacamos las piezas del tanque y la aclaramos con agua caliente. La secamos con la decapadora. Y este es el resultado. Como podéis ver, la pieza está totalmente fincada, pero el brillo que tiene es escaso. Para solucionar esto, vamos a frotar la pieza con lana de acero y ya veréis cómo mejora el resultado. Y aquí tenéis el resultado final. No es un cromado ni mucho menos ni lo pretende ser, pero es un brillo bastante bueno y las piezas han quedado totalmente protegidas de la oxidación. Comparando las piezas que he cincado yo con el muelle del caballete que está cincado de forma industrial, ya veis que no tiene mucho que envidiarle. Pues ya tenemos todo listo, solo nos restaría montar las distintas piezas que forman el caballete. Empezamos por colocar el soporte del mismo en el basculante de la moto. Lo fijamos con 4 tornillos de métrica 7. Colocamos el caballete y su tornillo correspondiente. Enganchamos el muelle. Y ya solo nos restaría volver a montar la rueda trasera para dar este trabajo por concluido. Aquí podéis ver lo bien que abre y cierra el caballete. Y aquí lo ajustado e integrado que queda con el basculante, lo cual ya os comenté que es muy importante en una moto de trial. Pues así luce la Beta con su caballete nuevo. Por fin ya no tendré que andar buscando piedras o árboles para apoyarla cuando salga con ella a hacer trial. La inclinación con la que queda la moto yo creo que es ideal. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos por el canal.